pasando pa'l Tucumán, viniendo de Buenos Aires, pasando pa'l Tucumán, y de bailar esta jota en el barrio de La Brojal. Si por pobre me desprecia, busque un rico y cásese. Si el rico no le da nada, búsquelo al pobre otra vez. Aquí se acaba la jota, aquí se acaba el cantar, aquí se acaban los gustos del pasado carnaval. La jota cordobesa, yo siento que es una danza que está muy viva. Es muy difícil decir, tiene tanto de esta herencia, tanto de esta otra. Es como la sangre de los argentinos. Nosotros somos esta mezcla, ¿no? Está viva, es un ritmo que la gente se adueña, se apropia, porque me parece que esto es muy importante. Cuando la gente la siente como propia, dice, ah, no la sé. No sabés porque no la leíste o porque no fuiste a un lugar específico a aprenderla, pero escuchás la música y te movés al compás. Una danza muy popular porque ha caído y ha pegado tan bien como han caído otros ritmos, y la mayoría de nosotros tenemos algo también de ese gen español e italiano, y ha pegado bastante bien, es muy agradable, muy amena, que hace que el pueblo en general la baile sin haber pasado por una academia. Cualquier ropa es válida, cualquier forma de hacerlo, como se decía, con alpargata, con espuela, con bota, con bombacha, con lo que fuere. Bueno, los alumnos cuando llegan a la institución, los papás cuando llegan, te dicen que quieren aprender a bailar samba. Esa es su gran ambición. Para bailar samba, los bailarines tienen que andar un largo camino, porque esa danza es muy particular. Pero nosotros tratamos de enseñarles desde los básicos gatos en adelante todas las danzas del acervo nacional. Tenemos un repertorio muy grande en la República Argentina de danzas. Y yo creo que como cordobeses, que tiene la particularidad de tener una danza propia, Córdoba, como la jota cordobesa, es lo que ha hecho que se haga particular la danza. No solo por sus investigadores cordobeses que han transitado la danza, y nosotros que transitamos también ese camino que tiene que ver con la enseñanza, entonces hace que nos veamos en esa situación de enseñar la jota cordobesa por ser nuestra danza identitaria. Convengamos que en tiempos que corren también asumen que el cuarteto es su danza identitaria, ¿no? Más allá de la identidad cordobesa, más allá de nuestro acento, de nuestro olor a peperina y tomillo, de nuestro fernet con coca, de nuestro... Es un acento cordobés el bailar esas formas y tratar de no bailar como para agradar, sino para representar. En un escenario, bueno, tenemos que hacer otra cosa, pero cuando es popular, como en las peñas que ustedes han visto, lo importante es que cada uno lo disfrute a su manera. Anduve mucho por las sierras de Córdoba, a caballo, y he visto bailar la jota en un entorno tan exquisito. Yo tengo una imagen de esta muchacha muy agringada, con una pollera floreada, y bailando la jota. No sé si tenía giro y contragiro, si tenía 2 giros o 2 contragiros. Esto es lo que hacemos los estudiosos. Pero ella la bailaba y era de ella. Y el pasito era la forma de transitar por ese paisaje. Y bueno, y después si tiene valse, como decía mi abuela, decía valse. Si tiene valse, si tiene paseíto, si el paseíto es de la mano. Esos son códigos que se establecen también para mostrar.
pero naturalmente la jota está viva, ha trascendido las fronteras de los lugares en donde nació y la gente se apropia, se divierte, la canta y la recrea. Creo que podría decir que los que más la sienten son los adultos mayores, que son aquellos que cuando le enseñas a bailar, ellos ya la saben cantar. Quizás como cordobeses, lo primero que uno aprende es esa parte de la letra, donde ellos van entonando, viniendo de Buenos Aires, pasando para Tucumán, y de bailar esta jota. En el barrio La Brojal. Viniendo de Buenos Aires, pasando pa'l Tucumán. Viniendo de Buenos Aires, pasando pa'l Tucumán. Y de bailar esta jota en el barrio La Brojal. Si por pobre me desprecia, busque un rico y cásese. Si el rico no le da nada, búsquelo al pobre otra vez. Aquí se acaba la jota, aquí se acaba el cantar, aquí se acaban los gustos del pasado carnaval. ¡Aplauso! Si les gustó esta noche en la peña por el techo del Centro Cultural, nos vemos allá con el Emiliano Servini. El Instituto de Arte Folclórico del Teyú se creó en 1995. Somos sus directores, Adriana y Walter. Y empezó nuestra academia hace ya 23 años con muy poquitos alumnos y fue creciendo. Trabajamos institucionalmente con casi toda la gente del barrio. Digo, un barrio de mucho laburante, en donde el trabajo comunitario se hace factible porque nos ayudamos entre todos. Y hoy llevar adelante 23 años de institución ha sido gracias a eso, ¿no? Bueno, la danza folclórica acá en el barrio nuestro es una de las manifestaciones culturales más importantes, en el sentido que se baila mucho, o sea, hay mucha academia. Yo no sé en este momento, pero en algún momento superaban la decena o la docena, podría decir, las academias. Y en esos lugares se practica muchísimo la danza. Es mucha la gente que se moviliza, hay una costumbre muy fuerte de ir con la familia, en el bondi con la academia, a bailar a determinados lugares. Y después, bueno, también hay otra danza que no es estrictamente la que conocemos folclórica, pero que es la danza carnavalera. Acá bailan 1.500 personas en la calle durante los cursos de las distintas manifestaciones también. Pero la folclórica sí tiene un arraigo fuerte y muy interesante acá en este barrio, y también es una de las más desprotegidas por el Estado, que también es algo que hay que decirlo. Es decir, hay muy poca política pública, pensando que quizá en cantidad de personas la danza es una de las cosas que más se practica, donde más gente contiene y está en ese ámbito muy descuidado, que no tiene mucha atención y muchas políticas que lo atiendan, ¿no? El Centro Cultural se fundó en el año 1973 por un grupo de teatro obrero que se llamaba Estudio 1. 5 de los integrantes de ese grupo deciden venir a Villa Libertador y generar un espacio cultural para los vecinos y las vecinas de acá del barrio. Lamentablemente, de esos 5 compañeros, 3 fueron desaparecidos por la dictadura, 1 murió en el exilio y solo nos queda 1 que es miembro activo del Centro Cultural. Y recién en el 2002, cuando logramos volver a techar el Centro Cultural que se había quedado en la dictadura sin techo, empiezan las actividades de manera interrumpida hasta el día de hoy. Hoy hacemos una peña porque ese techo, que en su momento fue un aporte que hizo Miguel Iriarte, ya está muy deteriorado, ya está con muchos agujeros, así que necesitamos con urgencia cambiar ese techo para poder seguir desarrollando todas las actividades artísticas y culturales que hacemos.
la danza es una consecuencia de una realidad social. Es decir, la danza tiene que ir acompañada a todos los procesos históricos, sociales y culturales de un lugar, de una región o de un país. No puede estar exenta. Y la danza folclórica es eso, es dinámica, que va evolucionando permanentemente. De modo que lo que se vio hace 40, 50, 60 años no se corresponde prácticamente con esto, es algo parecido, pero sigue manteniendo en realidad lo que se denomina el fin para el cual fue asignado los movimientos. Es decir, para qué se pensó tal o cual danza, qué función cumplía, y eso sí se sigue manteniendo y desarrollando hasta ahora. Vamos, Jota Cordobesa, primera, compadre. Ahí está. Viniendo de Buenos Aires, pasando pa'l Tucumán, viniendo de Buenos Aires, pasando pa'l Tucumán, y de bailar esta jota en el barrio de La Bruja y en San Vicente también. Si por pobre me desprecia, busque un rico y cásese. Si el rico no le da nada, búsquelo al pobre otra vez. Toda la gente de Villa Libertador y de Alberdi también. Aquí se acaba la jota, aquí se acaba el cantar, aquí se acaban los gustos del pasado carnaval. Y se va la segunda nomás, el que no baila hace palma. Hay una criolla en la rueda que a mí me tiene penando. Hay una criolla en la rueda que a mí me tiene penando. Ella se hace la que no oye cuando yo le estoy cantando. Ahí va, muchacho. Barrio Congreso. Cuando subas esa loma y sientas un aire frío, no le eches la culpa al viento, sino a los suspiros míos. Ahí va, muchachos, señorita, bien. Aquí se acaba la jota, aquí se acaba el cantar, aquí se acaban los gustos del pasado carnaval. Sí, señor. Aplauso grande.